Muchísimas gracias, Nubia. Qué gusto verla, saludarla. Espero se encuentre muy bien. A través del Zoom la veo radiante, ¿no? Muchas ¿No? gracias. No, sí, Con sus reflejos. definitivamente no la ve, claro, no la veía hace mucho tiempo, pero hoy vamos a tener la oportunidad de conversar temas relacionados a la función electoral. Esta es la quinta función en la organización del Estado, la función electoral. Incluye el Consejo Nacional Electoral y los jueces electorales, ¿no? Y lo contencioso electoral y analizar en el marco de su experiencia como expresidenta del Consejo Nacional, sí, Nacional Electoral, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las prórrogas de sus consejeros, ¿no es cierto?, en estos periodos que hasta este momento no se logra nombrar a los consejeros ya los principales, porque los que están han terminado su periodo. ¿Qué impacto tiene para la institucionalidad en los aspectos de credibilidad, transparencia y confianza? Buenos días y bienvenido. Gracias. Bueno, la primera lectura es que se genera ruido o algo de oscuridad en torno a la transparencia que deben ser los procesos electorales, las elecciones. Que sus máximas autoridades estén prorrogadas más de 3 años por un sistema que, aun a pesar de que no es originario del Consejo Nacional Electoral, sino del Consejo de Participación Ciudadana, los atrasos que ellos han tenido, pero es evidente que esto obedece a temas políticos, porque una prórroga de más de 3 años es hasta un poco grosero para todos los ecuatorianos. Las autoridades, tenemos una constitución, tenemos leyes, normas que van a un ordenamiento de todo lo que es la cosa pública. Y el hecho de que hayan estas distorsiones provocan no solamente oscuridad en los procesos electorales, en la gestión que se está realizando, sino también desconfianza. Eso es el resultado. Actualmente las personas sienten una gran desconfianza por quienes están haciendo en este momento los concursos para elegir autoridades y también desconfianzas de esas autoridades que están prorrogadas y que, claro, están siendo un poco como con hilos, sus decisiones están siendo dirigidas. Ya. Ahora, Nuya, usted ha dicho algo que realmente preocupa a la opinión pública, a la ciudadanía que está escuchando este programa. Hay factores políticos que han impedido la renovación, ¿no es cierto?, de los consejeros a nivel del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se manifiesta esta intromisión? Es importante que la ciudadanía entienda y comprenda que se supone que esta es una quinta función, ¿no?, de la organización del Estado y que tiene autonomía, ¿no? Y que tanto administrativa, ¿no?, operativa, y también una autonomía en la toma de sus decisiones. ¿De qué manera la política le mete la mano a esta función del Estado? Bueno, mire, yo le pongo un ejemplo un poco del pasado y actual. En el pasado, por ejemplo, cuando se estaban realizando las elecciones, vemos que hay un Consejo Nacional Electoral que dice, no, yo no puedo controlar el tema de la fotografía dentro de los procesos electorales, porque es algo que es simplemente ciudadano. Le cuento que la prohibición, que no está en la norma, no está en la ley, le comento que eso es una gran mentira. Ya en el pasado, desde el año 2014, ya se evidenció de que en los procesos electorales ciertos actores políticos utilizaban la fotografía para poder incidir en ciertas jurisdicciones. ¿Eso en qué es lo que incide? Incide en las jurisdicciones pequeñas cuando son las elecciones seccionales, cuando se tiene que elegir alcaldes, prefectos, concejales, en donde 50 votos determinan si eres alcalde o no. Entonces, cuando viene este consejo que está actualmente, que está forma transitoria, cuando ellos llegan, vienen y borran todas esas prácticas electorales que se hicieron en su momento para mejorar la calidad de las elecciones y quitaron toda esa normativa o esa reglamentación, las ISOs electorales, y ahí quitaron una serie de situaciones que ha pasado desapercibido por la ciudadanía. Pero tenemos, ¿cuál es el problema de esto? Tenemos autoridades que han sido electas a nivel de GATS
con poca, en una pelea muy estrecha. Y tenemos actualmente problemas como, por ejemplo, en el municipio de Quito, revocatorias de mandatos y otros problemas en otras alcaldías y concejalías más chicas que pasan desapercibidas por el ojo público. Ese es un problema del pasado. Y en un problema actual de estas autoridades del CNE, que están prorrogadas más de 3 años y prácticamente se han hecho los sordos, los ciegos, los mudos para evitar que haya oscuridad en los resultados electorales. Un ejemplo actual es que estas autoridades no pusieron la voz de alerta cuando se ha publicado una reforma a la ley electoral que tiene un error. Yo lo tomo como un error de buena fe, tanto de los asambleístas como quien estuvo revisando el veto presidencial, en este caso en la presidencia de Daniel Noboa, que considero que ha estado haciendo un buen trabajo tratando de eliminar a estos delincuentes, armonizando las normas para que no existan escollos, para que ellos puedan ingresar. Y ahí se le pasó algo. Reformaron el artículo 221 de la ley electoral que tiene que ver con los aportes y ese artículo va así el dedo a la llaga para evitar que dineros ilícitos manchen las campañas electorales. Hemos visto que han habido, ¿cómo es que se llama? Situaciones en el pasado que ha habido injerencia. ¿Y usted cómo lo detecta? Por el tema del municipio de Durán, el municipio de Manta, el tema de la asamblea con este asambleísta Ronnie Aliaga, el tema también una campaña de presidencial de Guillermo Lazo en donde está un poco la mano oscura de esta mafia albanesa. ¿Qué pasa con el artículo 221? Quitaron la prohibición expresa de que todas las aportaciones sean anónimas. Hasta hace una semana antes de que se publique la ley, estaba prohibido hacer aportaciones anónimas. Quitaron eso. Además, cambiaron una letra, una palabra, cambiaron la palabra, acá la tengo, sujetos políticos la cambian por democracia directa, de tal forma que las aportaciones que hacen, por ejemplo, los militantes, los afiliados, que tienen que ser registradas en un sistema de consejo electoral, aportaciones que tienen que ser del 5% para los afiliados, un tanto por ciento para los candidatos, personas naturales. Esa obligatoriedad, al quitarle la palabra a sujetos políticos, se la dejan solamente a la democracia directa. Entonces, han confundido, yo digo, ¿cómo puedes Pero haber ¿cómo puede confundido? la democracia directa Ya, ser un poco el auditor o responsable de una mire, resolución como esta? o sea, que solamente se pueda, aquí está la obligatoriedad para el tema de aportaciones en campaña, para el tema de quién aporta, cuánto aporta, solamente queda la obligatoriedad para los procesos de democracia directa. ¿Y qué es la democracia directa? Por favor, la Constitución da un capítulo completo de qué es Así es. democracia directa y la ley electoral diciendo que la democracia directa son las consultas populares, revocatorias de mandato, consultas popular normativas. Eso es la democracia Y las directa, que el elecciones, pueblo y las elecciones per se. de democracia directa. Sí, sí, Las elecciones de candidatos es democracia representativa. representativa. Entonces, en la Perfecto. democracia representativa ahí están los sujetos políticos. ¿Quiénes son los sujetos políticos? Los candidatos, los militantes, bueno, todo eso. Entonces, la obligatoriedad para reportar los aportes ya se lo quitan a los sujetos políticos y les dejan simplemente en los Bueno, procesos de democracia directa y las alianzas. entonces Esto de aquí, ¿cuál le es el abren, peligro? le abren una puerta entonces a que los dineros no tengan su origen, no se lo pueda verificar. Y Correcto, correcto. correcto. Y entonces todo el esfuerzo que hace el gobierno de mandar una ley con carácter urgente para controlar el lavado, si a través de los procesos electorales se lava mucho dinero y ahora le han dejado la puerta abierta sin límite, así que hágalo a través de los partidos políticos.
Usted lo ha dicho, ese es el grave problema que se ha Gravísimo presentado, eso, Nubia. cambiando una sola palabra. Gravísimo. Entonces, por eso digo, es que alguien no le ha dicho todo al presidente Noboa, o si no, la persona que le delegó para que él revise ese veto no fue acuicioso y no diferenció entre lo que significa democracia directa y lo que es pues una democracia representativa, sujetos políticos. Pero aquí no está solamente eso, sino en la Asamblea Nacional. ¿Cómo que la Asamblea Nacional, los padres de la patria, no van a haber revisado lo que es una democracia directa? Y mire, y otra ¿Y joyita, cómo le pide usted que, que al ratón que cuide el queso? Si ya, en el seno de la Asamblea pues están los partidos políticos y eso pues sí les conviene a ellos tener todo un abanico abierto para recibir donaciones y promociones de dinero sin importar el origen de esto. ya, mire, entonces yo digo, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no dio la voz de alerta y no dijo, Claro. señores, por favor, hay un error aquí, una palabra, y esa palabra va a significar que nosotros, Consejo Nacional Electoral, vamos a distraer nuestra actividad para volvernos, en este caso, poco más y pesquisas para saber qué dinero es ilícito, qué dinero viene del narcotráfico, o sea, no van a poder diferenciar. Y mire, otro tema, en ese artículo 221, en el mismo articulado, en el último inciso, también sabe lo que quitaron. Quitaron la prohibición de tener doble contabilidad o múltiple contabilidad. Y esa obligación solamente la dejan para los procesos de democracia directa. Es decir, cuando las organizaciones hacen sus procesos internos para elegir sus candidatos, solo ahí es que ellos pueden decir, sabes que la contabilidad tiene que ser exacta. Pero para los procesos electorales, que es el grueso, o sea, ya dejan en libertad que puedes tener doble, triple contabilidad. Y en el pasado ya se han visto situaciones de ciertas organizaciones políticas que utilizaron los fondos para otras cosas que no tienen nada que ver con los procesos de democracia, ¿no? Bueno, para cerrar este capítulo, que me parece muy interesante respecto al artículo 221 y las modificaciones que se han realizado, se le ha abierto la puerta a que el músculo criminal y el tráfico de droga pueda meter el dinero en un proceso electoral, o sea, de democracia Representativa, así es. representativa, claro. Eh, Y Eso es es lo evidente, peligroso. es ahí donde justamente está la oportunidad para promocionar y meter dinero, ¿no? A ciertos candidatos con partidos y después, pues, que ganan, cobrar, pues, la Así es, promoción, pues, ¿no? Y el dinero, ¿no? Entonces, realmente, ¿dónde queda el carácter de la transparencia, el carácter de la confianza que debemos de tener en una institución como el Consejo Nacional Electoral? Esto que usted nos hace conocer, Nubia, es gravísimo y hay que hacer una cruzada, hay que escribirle al presidente, hay que hacer así es, notificaciones públicas de lo que está pasando, porque esto ha sido mutis al foro, de todos los niveles, partidos políticos, a nivel de la Asamblea, a nivel de quienes hacen los proyectos a nivel de la Presidencia de la República. Y resulta que estos proyectos pasan y se aprueban en la Asamblea. No, se aprueban en la Asamblea y dice, pero bueno, que no se dieron cuenta, como usted así es. interroga, Nubia, no se dieron cuenta, es un acto deliberado, ¿no? Esa es la duda. Claro, creas la duda y además dejas en una estructura establecida la falta de transparencia, ¿no? No hay los mecanismos que regulen un control adecuado en una auditoría que tienen que hacerse adecuadamente dentro de la estructura del partido. Ahora, hay otro problema que usted en algún momento lo había notado y se hacía una interrogante y decía, ¿quién dañó al sistema de partido? El Consejo Nacional Electoral, ¿no? A través también de las autoridades de los contenciosos electorales. Ha habido expedientes de partidos, 3 o 4 partidos, que no reunieron, como establecía la ley, el porcentaje de votos y que estaban prácticamente sacados o excluidos de la lista, ¿no? De participación. Y sin embargo, ha habido resoluciones que inmediatamente, independiente de todo lo que se había aprobado, le vuelven la vida jurídica al partido, ¿no? Y usted decía que
ruptura 25 es de donde parte esa ruptura al sistema de control a nivel del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué a partir de eso? Ya mire, lo que pasa es que ruptura de los 25, que fue eliminado en el año 2014, todas las afiliaciones y ellos no tienen nada, no tenían ni afiliados, ni permanentes, ni no permanentes, porque esas personas se liberaron y formaron otros partidos, como ellos se fueron a Creo, se fueron a Suma y por último nada. Entonces vienen este Consejo Nacional Electoral, que está prorrogado, por eso digo, mire cómo la política le ha metido la mano, les devuelve la vida jurídica, pero para hacerlo le cambian el nombre y le ponen construye. Y a lo que le ponen construye, pero es de papel. No tiene afiliados, no tiene adherentes, no tiene Ya, una lista de cuáles son, porque donde les hacen la auditoría, ni siquiera es que les han hecho la auditoría, van a encontrar con que existiría, y lo que es prohibido por constitución y ley, doble afiliación en el Ecuador, por el motivo que le estoy diciendo. ¿Y por qué claro, yo lo digo con tanta seguridad? Porque a mí me tocó ver, por ejemplo, el caso de un candidato que era de Creo, que fue hasta gobernador aquí en la provincia del Guayas, que él era dirigente de Ruptura y luego también dirigente de Creo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo es posible? Pues estás afiliado, le vuelven la vida jurídica con el nombre de Construye, pero también eres afiliado al de acá. Entonces, así como ese millón de casos. Y el tiempo no me ha quitado la razón, que son movimientos o partidos de papel, porque en la actualidad han sacado, están ya en proceso de extinción por falta de legitimidad pública. Es decir, ellos no han alcanzado el 5%, el 4% de organizaciones políticas que se advirtió en su momento que no tenían las firmas correspondientes y de la noche a la mañana, en un mes, aprobaron más de 100 organizaciones políticas que supuestamente tenían las firmas. Yo me pregunto, Contraloría, ¿por qué no ha hecho la auditoría? Tiene hace años que no ha hecho la auditoría al CNE en cuanto a los movimientos, porque es simplemente una cotejación de base de datos en Excel. Números de cédulas, se coteja, tienes o no tienes, estás afiliado a otra organización. Yo no sé, ya. Por otro lado, el Consejo Electoral, el actual que está prorrogado, ya tiene la obligación y no lo está haciendo de iniciar el proceso de extinción de organizaciones políticas porque vamos previo a un nuevo proceso electoral. Ahí, en ese nuevo proceso, deberían ya desaparecer para poder darle vida jurídica a nuevas organizaciones políticas, al menos 3, 4 nacionales que están en ese causal y otras tantas provinciales y cantonales. Entonces, oiga, cuando usted me Julia, pregunta cómo incide en el Consejo claro, Electoral las prórrogas, ese es el resultado. ese es el resultado. ¿Y cómo entonces y en qué escenario no van los electores en las próximas elecciones de cara al 2025, cuando se ha hecho público que el rol de los consejeros a nivel del Consejo Nacional Electoral no ha sido de alguna manera responder al juego de intereses del valor o del carácter político y muchos de ellos que están puestos ahí por partidos, por influencia de partidos? Entonces, ¿en qué condiciones vamos en factores de confianza, de credibilidad a un proceso electoral respecto al Consejo Nacional Electoral? Mire, el problema aquí es que cuando ya se llega a ser autoridad, simplemente se tiene que administrar y cumplir la ley y la constitución. Si ellos se hubieran enmarcados en esa línea, no tuviesen tantas tachas o tantos peros o tantos cuestionamientos, porque en otros países existe un control cruzado, organizaciones políticas y la ciudadanía. Claro, respetando las normas y las leyes no pasaría nada. El problema es que un poco han tomado decisiones no apegadas a la norma, sino apegadas a la conveniencia política, y eso de ahí toma, ¿cuál es el resultado? Te genera ruido en la nómina de organizaciones políticas, te genera gasto para el Estado ecuatoriano, porque tienes que mantener una serie de organizaciones políticas que no están cumpliendo, que no fueron generadas debidamente,
y tienes que gastar en ellas en capacitación, tienes en personal, en algunas tienes que darle fondos, recursos públicos. Entonces, debería haber una depuración para que el proceso electoral que tenemos a cuestas, que serían las elecciones seccionales siguientes, tengan un velo más transparente y honesto con los resultados. Muy bien. Esta es una advertencia importante para la ciudadanía y para los organismos de control, tanto de la Contraloría como de la UAFE, en el marco de las leyes que se han aprobado para el control del lavado de activos. Porque ahora deben de poner especial atención en el sistema de democracia representativa. Es ahí como hoy se ha hecho público esta distorsión que crea discrecionalidad y por tanto corrupción. Es ahí donde se debe de investigar a futuro, porque es ahí donde van a haber las contribuciones, fondos que no se saben el origen, ¿no? Que van a ser camuflados, que antes de alguna manera se podía haber controlado. Ahora, en el artículo 221, 221. sí, efectivamente, en una de sus acápites finales, bueno, se ha dejado todos estos controles a un lado, se han prácticamente abolido. Por lo tanto, el control, la regulación en la línea de la transparencia y la auditoría social y en la auditoría de procesos electorales debe de poner su mirada en esta parte fundamental del sistema de la democracia representativa, porque es ahí donde vamos a tener muchas novedades e inconformidades que deben de ser auditadas y sancionadas por los organismos que corresponden. Mire, Muy Villasís. ya, solamente para finalizar, Sí, su palabra final. sí, si antes hubo bastantes problemas para identificar dineros ilícitos, porque la ley les impedía hacerlo de frente, ahora que tienen un caminito, una ventana, preocupa de que ellos se vayan a enquistar más en la cosa pública. Tenemos casos representativos, como por ejemplo cuando el papel de la libreta de Pamela Martínez, ¿se acuerda? ¿Cómo Y no? ahí Sí, se sí. logró, por esas prohibiciones se logró sancionar al expresidente Correa, pues. Y se Claro. acuerda usted también a los empresarios que habían hecho aportes de campaña. Esa es la otra, los aportes que hay prohibiciones. Entonces, al no existir ya el registro de los aportantes, que ya no es necesario que se registren según esa nueva norma, y tampoco hay límites, no se va a poder diferenciar quién aportó $1 millón o quién aportó 500,000 y luego si se gana esa autoridad, pues qué querrá a cambio de semejantes sumas de dinero. Simplemente esto ha sido una observación de lo más propositiva porque yo estoy sumamente preocupada porque yo veo que el presidente Noboa hace un esfuerzo muy grande por armonizar la normativa ecuatoriana para tratar de erradicar todos estos a estas bandas delictivas y de pronto esta ventanita que seguramente nadie le explicó a él, la ha dejado abierto a alguien o Es fue una puerta intencional abierta, no es una o ventana. fue simplemente por un descuido, Así es. pero me parece raro que tantos asambleístas no hayan podido diferenciar entre lo que es la democracia directa de la democracia representativa.